Cordial saludo, soy Segundo Goyeneche, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Este video se hace con fines pedagógicos para el desarrollo de la práctica 2 del curso Software para Ingeniería. Pertenezco al grupo 10. El primer problema dice: realice un programa en MATLAB o SILAB donde el usuario pueda pronunciar tres palabras y ser almacenadas cada una en una variable independiente. Como programador debe definir tres niveles de amplitud audibles: bajo, medio, alto, de manera que el usuario pueda seleccionar uno para cada palabra. A partir de ella reproducir una frase del orden que el usuario lo indique y graficar su resultado. Inicialmente colocamos que nos muestre en pantalla el nombre del programa, le damos una frecuencia de muestreo de 44.000, le damos una entrada que se va a denominar A, que le va a decir al usuario, le va a indicar, vamos a mostrar tres variables. Iniciamos con en la cual le va a indicar al usuario que grabe la palabra 1, grabe la palabra 2 y grabe la palabra 3. Entonces con la primera palabra le dice, la primera variable, igual, una entrada. Para grabar la primera palabra presione 1. Eso le va a salir al usuario. Y entonces, con un if, decimos que si a igual a 1, entonces colocamos una variable x y el comando audio recorder, que es el que almacena los datos de esta palabra, le damos la frecuencia de muestreo, le damos la cantidad de bits, que pueden ser 8, 16 o 24, a nuestra palabra. Luego con el comando record blocking le decimos cuánto tiempo desea grabar. Yo aquí puedo cambiar este valor de 1 por 2, 3, 4, los segundos que yo necesite la grabación. Y luego de que me grabe esa primera palabra, le digo al usuario que finalizó la grabación de la primera palabra. Ahora, le vamos a decir al usuario que grabe una segunda palabra. Le coloqué B a esa variable de entrada y le va a decir al usuario, presione 2 para grabar la segunda palabra. Luego con el comando if, si B igual a 2, le dice que nos guarde en Y, nos almacene en Y con el comando audio recorder a una frecuencia de muestreo determinada arriba de 44.100 a 24 bits, nos guarde esa palabra. Y con record blocking vamos de igual forma a decirle que Y tenga una duración de 1 segundo para grabar. Después de que pase ese segundo, el usuario va a ver en pantalla que finalizó la grabación de la segunda palabra. Ahora, otra entrada, C, que le va a decir al usuario, para grabar la tercera palabra presione la tecla 3 o presione 3. Y si C es igual a 3, entonces con el comando audio recorder a los parámetros establecidos, que las dejé igual, los que expliqué anteriormente, almacene esos datos. Ahora con record blocking vuelvo y le digo cuánto tiempo es la grabación de esa palabra. Luego que le aparezca al usuario en pantalla que finalizó la grabación de la tercera palabra, y vamos a tomar otra variable que se va a llamar perdón, se va a llamar bec, que va a ser una entrada, y le dice al usuario que ingrese entre comillas simples y espaciado el orden para escuchar la gráfica, para escuchar y graficar las palabras. Abrimos un switch, se hizo uso de un switch, que es el que tiene varios casos. Y entonces a nuestro switch lo vamos a llamar switch vector. Y de acuerdo a los casos, como son tres palabras, vamos a tener 6 posibles combinaciones. Que las voy a, con una que explique, entonces así va a estar el resto, van a tener la misma estructura. Entonces, si el usuario escogió y marcó entre comillas que 1, 2, 3, entonces, ¿qué le digo al programa? Play X, o sea, que reproduzca X, que haga una pausa de 1 segundo, esto se puede cambiar, que haga una pausa de 1 segundo, que play Y, porque como X es 1, a Y le asignamos 2 y a Z 3, entonces le digo que play Y, que pause 1 segundo, que reproduzca Z, que pause 1 segundo y que luego muestre en el display que procesando imágenes. Esto es simplemente como para darle
estructura al programa, no porque el programa no las reproduzca inmediatamente. Y va a salir este letrero diciendo al usuario que procesando imágenes, luego le va a decir que haga una pausa de 5 segundos para que se muestren esas imágenes, que en GDX, ahora le vamos a decir al programa que en GDX consiga los audios de X, los datos de audio de X. Inicialmente le vamos a decir con subplot que cree una matriz, de 3 filas. Aquí esto nos indica 3 filas por una columna, y este primero de X nos lo almacene en la primer fila, en el primer cuadro de la fila. Lo mismo vamos a hacer para aquí tenemos que activar la grilla. La grilla es un comando para que aparezca la cuadrícula en nuestras gráficas. Lo mismo hacemos con GDY. Le decimos al programa que consiga los datos de Y, que en la misma matriz que se creó de tres filas de una columna, y en la posición 2 imprima G de Y, que son los datos de Y, y que se le coloque un título a cada gráfico. Lo mismo hacemos para G de Z, sino que G de Z ya va en la posición 3, y que imprima G de Z y que le coloque el título gráfico palabra 3, y activamos la grilla. Así lo mismo hacemos para todos los casos, las combinaciones. Luego cerramos los 3 if y el switch. Entonces ahora vamos a reproducir nuestro programa para ver que sí se cumple lo que se explicó anteriormente. Borramos y vamos a correr el programa. Ahí nos salió el título: programa para capturar 3 palabras y formar una frase con un nivel de amplitud definido por el usuario. El nivel de amplitud por tiempo no lo coloqué, pero al menos coloco las palabras en el orden que el usuario las defina, ¿sí? Y las reproduzca en ese mismo orden. Dice, para grabar la primera palabra presione 1. Presionamos 1 y grabamos la primera palabra. 1. Ahí le aparece, finalizó la grabación de la primera palabra. Para grabar la segunda palabra presione 2. Pues voy a grabar 1, 2 y 3 para ver que sí cambia el orden. Para grabar la segunda palabra presione 2. Presionamos 2 y grabamos 2. Un segundo, finalizó la grabación de la segunda palabra. Para grabar la tercera palabra presione 3. 3. Ingrese entre comillas simples y espaciado el orden para escuchar y graficar las palabras. Vamos inicialmente, primer ejemplo, darle 1, 2 y 3. Entonces, entre comillas simples, colocamos, y espaciado nos dijo 3, y cerramos. Aquí nos tendrá que reproducir las palabras y graficarlas. 1, 2, 3. Ahí, como podemos ver, nos reprodujo las palabras, nos salió el letrero que dijéramos que procesando imágenes, que espere 5 segundos, y nos graficó las palabras en el orden que las dijimos: 1, 2, 3. Vamos a correr nuestro programa nuevamente para grabar en otro orden. Para grabar la primera palabra presione 1. 1. Para grabar la segunda palabra presione 2. 2. Para grabar la tercera palabra presione 3. 3. Listo, finalizó la grabación de la tercera palabra, y ahora nos sale que ingrese entre comillas simples y espaciado el orden para escuchar y graficar las palabras. Podemos decir 2, 1, 3. Entonces se me ocurrió a mí que voy a colocar 2, 1, 3, y él me debe reproducir de esa forma las palabras. 2, 1, 3. Vamos a mirar qué pasó. Error en grabador de línea 69. Pause 5. Puse.
Pause. Solo no me graficó porque me faltaba esa letrica, porque decía puse y no pause. Volvamos a correr nuestro programa a ver si tiene otro error en algún otro lado. Entonces presione 1, 1, 2, 3. Entre comillas siempre vamos a escribir otra vez la misma. 2, 1, 3 y miremos si está corregido el problema. 2, 1, 3. Procesando imágenes, nos dijo. Esperamos 5 segundos y él tiene que arrojarnos las imágenes como las dijimos en el orden 2, 1, 3. Este es el primer ejercicio que realicé en MATLAB. Ahora vamos al segundo ejercicio de la práctica. Dice, realice un programa que capture el valor de voltaje de la señal de entrada a un amplificador de tensión y la ganancia de tensión. A partir de dichos valores generar las siguientes gráficas. Señal de entrada versus señal de salida del amplificador. Esta gráfica se hizo en el video. Señal de salida del amplificador versus señal incluyéndole un nivel DC definido por el usuario. Esta no la planteé por tiempo. Señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyendo un ruido blanco. Esta sí la planteé. Señal de entrada del amplificador versus señal de salida incluyendo un desfase definido por el usuario. Esta no la alcancé a terminar. Entonces vamos lo que hice en ese problema. Amplificador, ¿qué vamos a definir? Que muestre en pantalla programa para el comportamiento de un amplificador a determinados parámetros definidos por el usuario. Que un valor B para el voltaje, que sea una entrada y le dice al usuario ingrese el voltaje de entrada del amplificador. Esta G, no encontré cómo colocar un beta, entonces le dejé G para ganancia, una entrada, ingrese la ganancia de cerrada para la corriente del amplificador. Esto lo comenté porque lo tuve planteado para ingresar un valor de corriente directa. Por tiempo no alcancé a hacerlo. Ahora una variable t, vamos a que le decimos cómo hacer nuestra gráfica, que inicie desde 0 con pasos de 0.01. Esta partecita aquí, esto de 0.01 es para el biselado de la señal, para que se vea mejor y que vaya hasta dónde. Pues generalmente puede graficar 1 o 2 pi, o sea, son las cantidades de pi que uno quiere que le muestre el diagrama. Entonces yo coloqué que mi figura sea de 4 pi. Entonces, voltaje de entrada, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje por el seno de t para que me grafique una onda sinusoidal. Y el voltaje de salida, ¿qué va a ser igual? Al voltaje de entrada, que lo tenemos, por la ganancia que define el usuario, por seno de t para que sea una onda sinusoidal. El amplificador normal no se especifica tipo. Ahora, otra parte que dice, ingrésele ruido blanco a esa señal. Entonces yo lo coloqué la variable como RB, ruido blanco, con el comando WGN, ¿qué quiere decir? White Gaussian Noise, que quiere decir que es con el cual le vamos a ingresar el ruido blanco. Esta partecita que creamos aquí, la primera es lo que nos dice cómo vamos a crear una matriz, y este 1 es la potencia en decibeles, que se le va a dar a ese ruido. ¿Y qué va a hacer? Pues que nos lo grafique por el seno de t para que sea una onda sinusoidal. Entonces, ¿qué le digo? Al voltaje de salida, esta variable voltaje de salida con ruido blanco, es como yo le coloqué, que sea igual a es el nivel de ruido que se le va a adicionar, y con el comando AWGN nos va a decir que el voltaje de salida tenga una potencia de 1 de ruido blanco. Ahora, desfase de la señal. Este lo dejé comentado porque no lo terminé, entonces le dice al usuario, ingrese el desfase del voltaje de salida respecto al de entrada. Ahí no terminé ese pedazo, entonces
me queda pendiente. Ahora vamos a graficar lo mismo que hicimos en el video anterior. Le vamos a decir que nos cree nos cree una matriz de 2 filas, 2 columnas, y en la posición 1 que me imprima AT versus el voltaje de entrada y AT versus el voltaje de salida, que es para el primer punto. Que coloque un título, voltaje de entrada versus voltaje de salida, y que active la grilla. Para el 2 lo tenía planteado, lo dejo comentado, porque como no hice esa parte, pues para qué muestro un cuadro en blanco. Y ese me tendría que almacenármelo, mostrármelo en la gráfica 2. Para el voltaje de salida con ruido blanco, le digo al programa que en la matriz de 2×2, en la posición 3, o sea en la gráfica 3, me imprima AT, que lo teníamos definido acá, desde dónde hasta dónde iba nuestra gráfica, AT, voltaje de salida, y AT por el voltaje de salida con ruido blanco, que coloque el título voltaje de salida con ruido blanco, nuestra grilla, y el subplot 224, que este era para el voltaje de entrada. En la posición 4, lo que nos decía nuestro señal de entrada del amplificador versus salida, excluyendo el desfase. Esa sería para graficar el desfase de nuestra señal. Entonces él le correspondía el 4, que imprima AT versus el voltaje de entrada y AT versus el voltaje de salida. Ahí no supe cómo cuadrar ese desfase, pero lo estaré haciendo próximamente. Vamos a correr nuestro programa a ver si funciona. Vamos a limpiar todo y vamos a correr nuestro programa. Ingrese el voltaje de entrada del amplificador. Digámosle que 3, no definí unidades porque es simplemente para mostrar que sí funciona. 3. Ingrese la ganancia del amplificador, digámosle que 10. Ingrese el desfase, voy a decirle por ahí que 45, pero este resultado no me lo va a mostrar. Listo, ahí nos muestra nuestras gráficas. Aquí, como le dije que eran 3 voltios, él nos va a representar, la línea azul nos representa el voltaje de entrada. La línea roja le dio una ganancia de 10, entonces se fue a 30 voltios. ¿Sí? Y nos está graficando 4 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi y 4 pi. Para la gráfica de salida con ruido blanco, nos mostró esta imagen. Simplemente vemos este ruido adicionado a nuestra señal. Pero ¿cómo sabemos si nuestra señal está ahí? La señal de nuestro voltaje de salida. Simplemente vamos a mirar que ahí está la gráfica de nuestra señal en azul, de nuestro voltaje de salida. Simplemente le adicionamos estas rayitas que son el ruido blanco. Este era la tercera gráfica, era para mostrar el desfase. Me quedó pendiente, es casi parecido al primero, me quedó pendiente de desfasar la señal de salida. Ella tendría que arrancar antes o después, o desfasar la señal de entrada. Eso fue lo que realicé para la práctica número 2. Muchas gracias.